en El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 10 minutos y tomamos la posta del análisis informativo que está llevando adelante Mirna Schindler en Alpampan. Nosotros vamos a seguir comentando. Primero quiero partir con una buena noticia para partir el día. La medalla de oro, por supuesto, de Francisca Crovetto este fin de semana en los Juegos Olímpicos de París 2023. La noticia a destacar dentro de tanta noticia lamentable que vamos a empezar a analizar a continuación. Dentro de ellas, como sabemos, las consecuencias del sistema frontal, los masivos cortes de luz, sobre todo en comunas de la región metropolitana, demandas colectivas, formulación de cargos contra Enel por parte de las municipalidades y el gobierno. De hecho, ahora a las 9 de la mañana se estarían reuniendo alcaldes y alcaldesas de la región junto a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para presentar un reclamo conjunto en contra de las empresas de suministro eléctrico por los reiterados e inexplicables cortes de energía, según señalan desde las municipalidades, pero no solo por eso, sino que también por la falta de respuesta, la nula comunicación con los clientes, algo que también fue reiterado bastante durante el fin de semana por el ministro de Energía, Diego Pardo. Y por supuesto, tema Venezuela, obligado en estos días, pero particularmente porque anoche aterrizó en nuestro país el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy a las 10 de la mañana se reúne con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, luego de dejar una ofrenda floral al monumento de O'Higgins. Posteriormente ingresará a la Moneda y tendrá una reunión privada con el presidente Boric, donde son varios temas a tratar. La visita no se trata, por supuesto, del tema Venezuela, pero va a ser sin duda obligado a propósito del contexto y el telón de fondo dentro de las preocupaciones regionales a propósito de lo que está pasando en ese país. En fin, vamos a pasar a profundizar sobre estos temas junto a los panelistas que me acompañan como cada lunes. Ya los vemos en pantalla. Al doctor en Ciencia Política, académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cristian. Hola, hola. Hola, Y hola, con ¿qué tal? ese magnífico fondo, que todavía no nos dice en qué lugar del mundo está, saludamos al académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. Muy buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya les voy a contar la firma, estoy en el Cusco. Ah, ya, ese fondo medio colonial algo me decía. Y como, Claro, exactamente, un lugar colonial, es un ex convento que ahora es hotel. mira, qué lindo. Bueno, te libraste del sistema frontal acá, ¿no estaba acá la semana Sí, pasada? ¿Sí? Ah, sí, ya. Ya. exacto, pero llego mañana ya a Santiago, así que ahí se me acaba la librada. De vuelta a la realidad. Oye, partamos con ese Exacto. tema brevemente, pero ¿qué les ha parecido la polémica del fin de semana a propósito de que las autoridades, incluso el ministro, informó que el gobierno va a formular cargo particularmente contra Enel, no solamente porque este tema se está extendiendo por muchos días, ya llevamos 4 días o sea, a partir del viernes ya han sido 3 días, incluso han dicho que posiblemente algunas comunas recién el miércoles van a tener reposición de los servicios. Hay un drama ahí para mucha gente, no solamente por la pérdida de los alimentos, sino que para quienes tienen negocios, son electrodependientes. Han habido manifestaciones en las calles, la gente está realmente desesperada. Los alcaldes están tratando de hacer algo al respecto, pero no, es una situación bastante dramática donde incluso el gobierno ha tenido que salir a criticar y a emplazar a la empresa eléctrica, y que es bien representativo de lo que ha pasado el último tiempo. Y la gran pregunta es qué va a pasar a largo plazo, porque este no va a ser el último sistema frontal que probablemente vamos a vivir en este tiempo, sobre todo con las características del cambio climático. Marco, ¿cómo viste tú el fin de semana a propósito de esta polémica? Sí, bueno, no deja de sorprender, aunque uno podría decir hay más sorprendidos que sorpresa, porque esto es un tema que se viene repitiendo en muchos sectores regulados, ¿no es cierto? La incapacidad finalmente de esos sectores regulados, en este caso estamos hablando de la electricidad, pero ha pasado con el agua, ha pasado, ¿no es cierto?, con los servicios de gas. eh, no deja de sorprender la indolencia con que las empresas enfrentan este desafío, pero pero a mí lo que más, además de la indolencia de las empresas, lo que más me sorprende es el sistema de baja responsabilidad que tenemos en Chile. O sea,
Ese es el Nadie le punto. cobra cuenta por desempeño a nadie. Da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Aquí no va a pasar nada. En tu introducción, Fran, tomé nota de lo que tú dijiste. Reclamo conjunto. O sea, eso es lo que puede hacer el Estado, un reclamo. ¿No? Ujú. Reclamarle, decirle, señor, ¿por qué no nos ayuda a reponer el sea un reclamo conjunto? El ministro Pardo se queja de que no tiene respuesta de la empresa. Imagínate, el ministro Pardo, el ministro de Energía se queja de eso, que queda para los ciudadanos, ¿no? Que todos estos días, desde el día jueves por la noche, están sin electricidad, ¿no? Alterando completamente sus vidas, ¿no? La cotidianidad de sus vidas, el efecto económico, además de haber perdido probablemente todo lo que tenían en sus refrigeradores, ¿no es cierto? Toda la alimentación, en fin. ¿Para qué vamos a entrar en la casuística? Lo último que tú decías, Fran, formular cargos. O sea, a eso se reduce la acción del Estado frente a un sector regulado, ¿no? A formular cargo, a hacer reclamo en conjunto, que van a pasar meses sin que esto se resuelva, y por eso digo que junto con el sistema de baja responsabilidad, aquí no hay consecuencias. No hay consecuencias políticas, no hay consecuencias administrativas, no hay consecuencias civiles o penales cuando corresponda, ¿no es cierto?, por incumplimiento de los contratos. Es decir, por eso digo, esta sensación de un sistema de baja responsabilidad que lo hemos visto reflejado en estos días, pero insisto, no, es la frecuencia en que estos temas se reproducen, ¿no es cierto? No hay cobranza de cuentas por desempeño. Por eso queda lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. La empresa, en este caso, gran responsable, ¿no es cierto?, de no haber previsto los efectos que está teniendo el cambio climático en el mundo, de no haber hecho un plan, ¿no es cierto?, de poda en conjunto con los municipios, de los árboles, especialmente aquellos que son críticos para eventos de esta naturaleza. Es decir, el Servicio Nacional de Prevención de Desastres también mirando con cierta ausencia y dando cuenta de lo que pasó. Es impresionante la indefección en que estamos los ciudadanos, ¿no? Donde el Estado debiera proteger, ¿no? Respecto de esto, porque es el Estado el que regula estas actividades. Recordemos que este mercado, vamos a decirlo así, de electricidad está regulado. Hay normas, hay sanciones, pero todo se queda en esto que vamos a hacer un reclamo conjunto. A mí no deja de sorprenderme, por supuesto, que yo creo que a todos nos indigna. Estamos hablando otra vez, como dice Cristian, desde las emociones, más que desde la racionalidad, pero es que la emoción supera la racionalidad en este caso, y a uno le parece incomprensible que aquí las empresas, ¿no es cierto?, no van a tener ninguna consecuencia, pero tampoco lo van a tener las consecuencias las autoridades políticas o administrativas responsables de las acciones que debe emprender el Estado. O sea, el reclamo en conjunto, yo creo que está absolutamente superado aquí. El Mm. Estado debería haber tomado acciones muy concretas respecto del actuar negligente de una empresa que provee un servicio fundamental para la vida de las personas como la electricidad. Pero, insisto, no es solo electricidad. Capaz que mañana se corte el agua y pasa lo mismo como ha pasado muchas veces y esto no Mm. queda en nada, Mm. ¿no? Entonces, tenemos una debilidad institucional y un sistema de baja responsabilidad para enfrentar el cambio climático que llegó para quedarse. Bueno, se cortó el agua Mm. también. Agua Andina el fin de semana emitió un comunicado diciendo que por el corte de electricidad tuvieron que interrumpir en algunos sectores de algunas comunas de la región metropolitana. Y hoy día en la mañana, a propósito de lo que dice Marco, escuchaba a la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, hablar sobre una demanda colectiva que habían interpuesto junto a Conadecus en el sistema frontal anterior y le preguntaba, bueno, ¿y qué ha pasado con eso? Nada, porque los procesos judiciales son muy largos. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, ¿no, Cristian? Mm. No, ya viene la típica pregunta que la puede hacer un comunicador como yo. Bueno, ¿y qué pasa con la imagen de esta compañía? ¿Ah? ¿Qué pasa con la reputación? Etcétera, etcétera. Y la credibilidad que puede tener cualquiera de las sanitarias o las distribuidoras eléctricas. Y en verdad da lo mismo lo que yo diga, porque finalmente son monopolios. ¿Ah? Tienen el monopolio de la distribución en el caso de la energía. Son muy pocas compañías que lo hacen, por lo tanto, en verdad eso lo saben estas empresas, lo saben sus directorios, su aparato corporativo, y en ese contexto pueden hacer lo que quieren. ¿Ah? De verdad, no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, pero el manejo yo lo estuve siguiendo y el manejo de vocería de la crisis misma
fue pero realmente deficiente. Sí. Se escondieron y no dijeron nada, o sea, nada. Tú llamabas por teléfono y claramente tampoco te respondía porque estaban con miles de llamadas, o sea, el sistema no te aguanta tanta llamada. Entonces, en este contexto del mundo de las imágenes, de la credibilidad, de la publicidad, de las agencias de comunicaciones corporativas, que hacen grandes asesorías y cobran millones por eso, da lo mismo cuando tú eres un monopolio, no va a pasar, no te va a pasar nada. Y en eso yo comparto plenamente lo que dice Marco, es que efectivamente acá no hay ninguna pasada de cuenta, no hay ninguna posibilidad de pasada de cuenta. Y esto es súper interesante porque finalmente atenta contra uno de los grandes argumentos que tiene la derecha en Chile, que es el Estado subsidiario. Que las cosas, los empresarios, las empresas hacen las cosas mejor que el Estado de Chile. En el caso de la reforma previsional, que AFP, también las ISAPRES, hay toda una historia ahí. Y este tipo de ejemplos, como lo fueron en el pasado las colusiones, eh, dejan justamente una evidencia empírica de que no siempre los privados hacen mejor la pega que el Estado. Y yo voy a tirar una hipótesis bastante descarada, pero creo que efectivamente, y ahí tomo un tema que tú planteaste en tu puesta a punto ahí, con el panel, Fran, que era el tema del cambio climático. El cambio climático llegó para quedarse, y no porque tengamos 3 piletas de agua ahí en Pirque, está salvado Santiago de una sequía, para nada. Claro. Eso un manejo comunicacional. Eso no sirve para nada cuando está ahí sin agua. Se te va en 3 días. Por lo tanto, es bastante interesante observar cómo las empresas privadas que manejan este tipo de servicios básicos para un Estado, no solamente en Chile, no están dando el ancho con el cambio climático porque simplemente ellos tienen una mirada más de rentabilidad y no de rentabilidad social. Y cuando hablamos de temas climáticos, de sostenibilidad en estas empresas, básicamente están apuntando a un tema de una estrategia de comunicación corporativa, pero no muchas veces de convicciones. Por lo tanto, la hipótesis yo creo que es muy probable que en un mediano plazo y largo plazo, mientras vaya avanzando el cambio climático, que todas estas empresas que son esenciales para el Estado y que te generan un problema político relevante si no funcionan bien. Ayer viendo en la noche las protestas en Lo Barnechea, Sí. Y tarde. neumáticos quemándose, gente tomándose las calles, algo Y notable, bien No, tarde. no corresponde al segmento socioeconómico. Yo creo que es muy probable que en el futuro no tan lejano, mientras se profundice el cambio climático, todas estas empresas van a pasar a mano del Estado nuevamente, como lo fue Chilectra, con Chispita, este personaje maravilloso del mundo de la publicidad creado en el año 68. Chispita daba la cara, Chilectra daba la cara siempre. Tenemos una empresa en él que no da la cara, no da la cara y eso es muy grave. Por lo tanto, yo asumo y creo y estoy convencido que esto en el mediano plazo va a volver a manos del Estado, porque si no se le van a generar unos problemas políticos muy, muy grandes, porque al parecer las empresas privadas no están dando el ancho en este tipo de servicios. Mm. Además que el cómo está distribuido el sistema eléctrico en nuestro país a través de postes entrecruzados con árboles implica una Claro. reestructuración estructural, valga la redundancia, que eso tiene un costo. Ahora, ¿quién asume ese costo y quién está dispuesto a dar el primer paso para reestructurar todo eso en función del contexto climático que estamos viviendo? Esa va a ser la gran pregunta. Y que no va a ser una respuesta que puedan dar los alcaldes presentando los reclamos o haciendo las denuncias correspondientes con este episodio en particular. Marco, ¿quieres agregar algo más antes de saltarnos de tema? Insistir en que hay una responsabilidad clara de las empresas, ¿no? Se me olvidó agregar las empresas de cable, que por suerte parece que no es la que tiene el mostrador y no es la que tengo yo en mi casa porque estamos funcionando, pero hay otras empresas de cable que no están operando en este minuto, de Internet, quiero decir, se me cayó Internet, de Sí. Internet, de provisión de servicios de Internet, que también tienen a sus usuarios, ¿no es cierto?, a sus clientes sin servicio de Internet. Probablemente su argumento será que no hay electricidad, pero la electricidad está cortada en algunos sectores, no en todo, y uno entendería que la producción de servicios debería prestarse. Pero a mí lo que me preocupa es la respuesta estatal, ¿no? La capacidad del Estado para enfrentar este problema. Lo mismo que pasa con el crimen organizado. Con el crimen organizado, lo hemos dicho acá varias veces, la respuesta del Estado es una respuesta desorganizada para enfrentar un crimen que está organizado. Bueno, aquí ocurre lo mismo. La respuesta del Estado, ¿no es cierto?, es hacer reclamo, formular cargo, ¿no es cierto? Y frente a eso los ciudadanos en total desafección, porque estamos hablando de Santiago, donde la gran mayoría de personas, pero el resto del país también, hay empresas de electricidad
que en un menor número tienen todavía a varios de sus clientes sin el suministro básico. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Estado y la capacidad del Estado para poder enfrentar crisis que, como decía Cristian, yo comparto ese punto, van a ser cada vez más frecuentes, más de lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Y más de lo que nos esperamos. Entonces, además aquí hay una capacidad de previsión, de falta de previsión increíble de la empresa, porque la empresa no prevé que estas cosas vayan a ocurrir. Eso es lo que uno no puede entender. Si cualquier persona común y corriente como nosotros sabemos que estos hechos van a ser más recurrentes por efectos del cambio climático, cómo las empresas no están preparadas, cómo no hacen las inversiones, porque aquí hay un problema de inversión, ¿no es Marco, cierto? que no Para es hacer todo rentable. Marco, no es rentable. No es rentable. entonces, Ese si es no es el problema. rentable, entonces por eso digo yo que el Estado tiene que tener una respuesta frente, estamos hablando de un suministro básico, ¿no? O sea, Pero también, Marco, mira, Marco, pero la Flan planteaba recién algo muy importante. ¿Qué pasa con los postes? ¿Cierto? Todos sabemos que de los postes se cuelgan muchas veces las redes de cable, ¿cierto? Y varias cosas claro, más. Y claro. entonces, ¿cuál es el tema? Lo que tiene que negociar el Estado de Chile con los privados es justamente quién va a pagar qué al momento en que se empiecen a crear nuevas nuevos proyectos inmobiliarios, ¿cierto? Y que todo esto vaya bajo tierra. ¿Ah? ¿Quién va a asumir ese costo? ¿Cómo se va a distribuir ese costo? Es una discusión súper antigua, pero el Mm. tema de fondo es que la rentabilidad de estas empresas de servicio básico miran rentabilidades, tienen un directorio, tienen un dueño y les preocupa eso. Si vos tú me hablas de, claro, ¿qué vamos a hacer a futuro, los próximos 10 años? ¿Cómo vamos a asumir las próximas sequías que van a llegar? Y las tormentas cada vez más concentradas y más fuertes y más potentes en el tiempo. ¿Ese es un tema privado, un tema político? ¿Es un tema política pública o es de un plan estratégico de una empresa privada? Sí, Ese es el punto. es cierto, pero estamos hablando de un sector regulado, ¿no? Es un sector regulado que quien fija las reglas es el Congreso, ¿no es cierto?, a través de las leyes que se aprueban en el Parlamento, es el Poder Ejecutivo que hace que estas leyes se ejerzan, y es el Poder Judicial, porque lo que contaba la Fran respecto de la demanda de los vecinos de Ñuñoa en los anteriores eventos, también a uno lo deja perplejo, o sea, el Poder Judicial, ¿no es cierto?, que hace Mm, rato viene mostrando niveles de baja credibilidad y confianza con todos los hechos que conocemos, el Poder Judicial, amparado, ¿no es cierto?, en lo estricto de la ley, no está dispuesto a hacer justicia, ¿no? Porque lo que hace es aplicar leyes, pero no hay un principio de aplicación de la justicia. Ese es el problema que estamos teniendo, y frente a eso, un poder ejecutivo, ¿no es cierto? O sea, un poder legislativo que no está haciendo las leyes que corresponden en el contexto que estamos viviendo, ¿no es cierto?, con buenos niveles de regulación. Un ejecutivo que queda absolutamente indemne frente a lo que está pasando con una mala regulación. Y un poder judicial que no es capaz de resolver, ¿no es cierto?, adecuadamente y en función del interés público, lo que son estas demandas, estos reclamos que son legítimos, porque aquí no estamos hablando E indemnizaciones, además. de cuestiones caprichosas, ¿no? Y ojo, que, claro, los hospitales, los centros de salud pública, algunos servicios públicos, pueden funcionar con cierta autonomía por un rango de horas, porque tienen sistemas, ¿no es cierto?, de generadores eléctricos, pero eso no es para varios días. Entonces, en cualquier momento mm. esto puede tener un colapso mayor, porque efectivamente, ¿no es cierto?, sobre todo los centros hospitalarios, ¿no? O los bancos, qué sé yo, la autonomía es limitada. Claro, hay muchos edificios nuevos que también tienen ciertos niveles, ciertas horas de autonomía para funcionar, pero también todo eso se agota. Entonces, aquí estamos hablando de un problema estructural muy complejo, que son de las cuestiones que la gente le pide a la política que se haga cargo. Lo que pasa es que otra vez la política no se está haciendo cargo de estas cuestiones que son las que le importa a la gente, y por eso estamos como estamos. Mm. Oye, pero ojo, no seamos inocentes. El lobby es la madre de todas las batallas. Y el lobby, tú sabes muy bien cómo opera en el Congreso, en las cámaras opera brutalmente. ¿Ah? Y estas empresas tienen todo el poder y el económico, además, y el poder en términos de influencia a todo nivel, para poder imponer un poco sus términos. Ya lo hemos visto en el caso de la FP, lo vimos también en el caso de la ISAPRE. Entonces hay algo aquí no está funcionando bien. Ahí tú lo señalas y lo describes muy bien, Marco, al decir que el Estado no tiene capacidad de castigar, ¿ah? No tiene una capacidad punitiva legal. Y quizás también eso pasa porque finalmente el aparataje judicial, jurídico, perdón, y de normativa se quedó en el mundo analógico, ¿ah? Se quedó en el mundo del pasado, en el mundo que no había un cambio climático. Pero Ahí hoy en va. día también Mm. quizás la normativa hay que actualizarla a lo que nos viene y que estamos viviendo ya. Bueno, Yo estoy acá en Cusco y acá mm. hay un sol increíble, claro, estamos en el Así verano acá. vemos.
¿ah? Mm. Entonces yo he estado viendo los glaciares antiguos antes de ir a escalar y los glaciares están secos, o sea, están café. ¿Ah? Y es muy rápido todo. La sequía acá, aquí los tranques acá en la provincia de Cusco están con un 40-50% menos agua. Entonces es un tema que estaba pegando en todo el mundo. Y las normas no están a ese nivel, ¿ah? No están llegando, no están adecuándose a estos cambios profundos. Bien, vamos a ver cómo se materializan las respuestas, sobre todo para quienes acá en la región metropolitana particularmente siguen sin suministro eléctrico. Son miles y miles de personas, ¿ah? Así que vamos a ver cómo sigue el transcurso de las cosas. Según, bueno, lo único que ha dicho en él es que esto probablemente sea repuesto entre mañana y pasado mañana en términos definitivos, así que va a ser bien tedioso para los vecinos y vecinas. Vamos a ver qué sale también de la reunión que está haciendo en este minuto en La Moneda. 9:30, los cambios rápidamente de tema porque en pocos minutos más el presidente de Brasil, Lula da Silva, va a llegar hasta el Palacio de la Moneda para ser recibido con honores por el presidente Gabriel Boric. Todo esto tiene como telón de fondo, por supuesto, la crisis que se está viviendo en Venezuela. Voy a entregar algunos elementos de contexto para quienes nos están escuchando. Este sábado aterrizó también en Chile el embajador de Venezuela, Gasmuri, a propósito debido a la expulsión de los cuerpos diplomáticos de aquellos países de la región que no quisieron reconocer los resultados. Llegó el embajador Gasmuri con la última delegación que quedaba en Venezuela, calificó junto al canciller Van Claveren como insólito, injustificable y otros calificativos en relación a esta decisión de expulsar los cuerpos diplomáticos, algo bien delicado sobre todo para los chilenos que están en Venezuela y para los venezolanos que están acá. También otro de los temas que pasó fueron, bueno, esta retórica sorprendente de Nicolás Maduro al afirmar ayer de que hay centros de entrenamientos pinochetistas avalados por el gobierno de Chile acá en nuestro país, lo que nos demuestra que no hay intenciones, por lo menos desde el gobierno de Venezuela, de bajar la guardia para entrar en conversaciones respecto a las presiones internacionales de transparentar y verificar los resultados. Bueno, en ese contexto llega el presidente Lula, se suman las presiones también de la oposición e incluso algunos partidos oficialistas para que el presidente Boric reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, algo que el canciller también ha dicho que no se puede hacer, no se puede afirmar. Todo indica que ganó, pero no se puede afirmar porque no hay verificación ni transparencia de esos resultados, ni para proclamar a Nicolás Maduro, ni para proclamar a Edmundo González. Ha sido la postura del gobierno hasta ahora, pero existen estas presiones, se va a votar un proyecto de resolución también en el Congreso. ¿Cómo ven el panorama? ¿Qué tantas señales se pueden enviar a partir de esta visita del presidente de Brasil en Chile, que sin duda es un actor relevante en términos de mediación, si es que existe en un futuro cercano algún proceso de mediación con Venezuela? Marco. Está en su momento más álgido la situación en Venezuela. Ya va una semana del fraude que cometió el régimen de Nicolás Maduro respecto del proceso electoral. En una semana no hemos conocido las famosas actas. Las actas están secuestradas en la práctica, y es porque ayer se enojaba Cristian en un tuit, pero decía, no, déjate de hablar de las actas. Pero lo que pasa es que el mecanismo de verificación, que si están escondidas, las tienen secuestradas, es porque efectivamente dicen algo distinto de lo que el régimen afirma. Pero aquí lo más insólito ha sido estas acusaciones de Maduro a estos 7 países. Son 7 países en América Latina que no están reconociendo el resultado, entre ellos Chile. Respecto del caso de Chile, se refirió al gobierno pinochetista de Gabriel Boric y una serie de pitos que emitió el día de ayer en una cosa francamente absurda. O sea, que estamos en ese escenario, en un escenario de lo absurdo, ¿no? Y en donde lo que llama la atención es que el Partido Comunista Chileno, a lo menos en su dirección formal, ¿no es cierto?, sigue después de 7 días en una posición que solo le está trayendo problemas en términos no solo de imagen, sino que también de un insospechado efecto, vamos a decir, electoral también eventualmente, en la medida que este tema siga estando en la agenda, ¿no? La venezolanización de la política
efectivamente puede tener un efecto electoral, en especial en aquellos candidatos del Partido Comunista, candidatos y candidatas, alcaldes que van a la reelección, porque efectivamente podría haber un efecto de castigo respecto de esta posición oficial. Hace un año atrás, en septiembre del 2023, Nicolás Maduro, según la encuesta CADEM, ¿no es cierto?, marcaba en una nota de 1 a 7, marcaba, digamos, 5 puntos de aprobación. Hoy día marca 1 de Mm. aprobación. Es decir, se ha desplomado completamente, es decir, ni siquiera los partidarios de Maduro en Chile hoy día aparentemente lo están apoyando, y el Partido Comunista en una posición bien incomprensible, ¿no? Racionalmente no tenemos cómo saber qué es lo qué es lo que está ocurriendo ahí, bien incomprensible. Sigue en esta posición de no plantear claramente que estamos frente a un fraude electoral. El Partido Comunista de Venezuela, el Partido Comunista de México, ¿no es cierto?, está teniendo Me acordé de efecto sobre la Chilezuela. política local. Sí. Y Fran decía, ¿no? La Francia, como la llegada del embajador Gamuri, ¿no es cierto?, con información más exacta respecto a lo que ha pasado allá, está entregando antecedentes, y cómo el presidente Boric está, yo creo, en una línea de que haya una respuesta a nivel de la región, una respuesta multilateral de toda la región, ¿no es cierto?, respecto a lo que está pasando con el régimen de Maduro en Venezuela, y por eso esta articulación que quiere tener con el presidente Lula, para en conjunto tener una posición, no como países separados, sino que como una respuesta regional, Mm. ¿no es cierto?, de rechazo a lo que está ocurriendo en Venezuela. El punto es que no sabemos si solamente con la presión internacional esto puede cambiar. Yo tengo la impresión que no. En Chile tuvimos 17 años de dictadura y la presión internacional no le hizo poca mella al dictador Augusto Pinochet, ¿no? La pregunta es si ese efecto internacional puede tener o puede generar algún tipo de cambio importante, ¿no es cierto?, en lo que está ocurriendo en Venezuela, o será la presión social finalmente del pueblo venezolano el que tenga que llevar adelante a un costo, no sabemos cuál, a un costo importante seguramente, de resolver la situación que estamos viviendo y que se está viviendo hoy día en ese país. Se ha hablado de que la comunidad internacional solamente puede presionar de manera efectiva en torno a pisos mínimos, como por ejemplo seguir exigiendo que se transparenten los resultados de las elecciones, piso mínimo dentro de los márgenes de la democracia, y también resguardar los derechos humanos de los miles de detenidos que siguen aumentando en Venezuela a propósito de las protestas, y que están siendo acusados, entre otras cosas, de, tal como decíamos, ser entrenados en centros fascistas en diferentes países de la región, entre ellos Chile. Cristian. Sí, bueno, yo mantengo el punto de la semana pasada, soy realista y yo creo que a Maduro no lo van a sacar. Mm. Mucha gente vive del régimen de Maduro, dentro de las Fuerzas Armadas, es un nacionalismo, es un narconacionalismo, es un Estado narco nacionalista, ¿ah? Y está viviendo mucha gente de eso, que tienen el poder económico, el poder militar, y eso no lo van a alterar, ¿ah? Porque si no, ¿dónde se van a ir? ¿Dónde? Si ese es el punto, se van a vivir, no sé, a alguna de las ex provincias o estados de la URSS, o salir a vivir a Cuba, no creo, o sea, no van a salir de ahí. Incluso, bueno, pueden haber muchas estrategias, pero yo creo que todas las estrategias que vienen ahora, y que creo, y tengo la intuición de lo que va a tratar básicamente la venida del presidente Lula a Chile. Bueno, una cosa es lo que le van a decir a los medios, pero en el fondo lo que tienen que tratar de hacer es cómo gobernar, administrar la próxima oleada que vienen de migrantes venezolanos Es una de las que se van a repartir, preocupaciones. esta diáspora que se va a repartir en Latinoamérica. Yo creo que ese es el punto clave. ¿Cuántos va a recibir Brasil? ¿Cuántos va a recibir Chile? ¿Cuántos va a recibir Cuba, Argentina? ¿Cuánto va a recibir? Etcétera, etcétera, etcétera. Un poco repartir esta gran cantidad de inmigrantes que con muy buenas razones van a salir nuevamente, o por primera vez desde Venezuela. Y ese es el tema. Ahora, políticamente yo me voy a quedar con lo que dijo Cristina Kirchner. Le están haciendo un gran daño a lo que hizo en el fondo el chavismo, en su origen, el chavismo que un poco iba en contra de esa matanza, todo eso que pasó por ahí en los 80 con el Caracazo, con el gobierno de Pérez, que fue un gobierno desastroso de derecha. Eh, pero bueno, esa es la mirada política, es la postura, la actitud política, pero la realidad es que los estados tienen que hacerse cargo de cómo van a distribuir los miles de migrantes que van a volver a llegar. Ese es el tema.
de fondo. Yo creo que eso es lo que van a tratar ellos, ¿ah? De cómo repartirse las cuotas Sí. en Latinoamérica. Sí, de hecho la ministra Toalla lo ha planteado en esos términos, ¿no? De que sería bueno discutir el tema de las cuotas y el subsecretario Monsalve, como sabemos, la semana pasada se desplegó por la zona norte tratando de articular respuesta a lo que sería esta eventual ola migratoria en el caso de consolidarse Nicolás Maduro en el poder. Quiero volver al tema del Partido Comunista que tocaste, Marco, porque ayer habló la ministra Jara en una entrevista en Mesa Central, habló del tema de pensiones, por supuesto, pero con respecto al tema de Venezuela, ella dijo que como ministra no solo se atenía, sino que compartía lo que ha señalado el presidente de la República de forma y de fondo, en el sentido de que aquí tiene que haber transparencia y que la comunidad internacional también así lo tiene que seguir solicitando a propósito de los matices internos que existen al interior del partido. Se ha tratado de desdramatizar desde algunos sectores, pero sin duda no ha podido ser desdramatizado en lo macro, sobre todo por las posturas oficiales que ha tenido el partido en voz de su presidente Lautaro Carmona y cómo esto sigue conflictuando ya que va en escalada, ¿no? A propósito de la misma tensión que se ha generado a nivel regional. ¿Qué te parecen, Marco, las palabras de la ministra, que lo dice en su tono de como ministra de Estado, pero ella incluso dice que comparte a título personal de forma y fondo lo que el presidente de la República ha señalado, que va en contraposición lo que ha señalado su propio partido en voz de Lautaro Carmona? Sí, yo creo que el Partido Comunista que está en el gobierno se encuentra incómodo con la posición oficial que ha adoptado el Partido Comunista en sus estructuras, ¿no es cierto?, formales. Me refiero a la ministra Jara, pero también a la ministra vocera Camila Vallejo, al ministro de Educación Nicolás Cataldo y a otros Mm, líderes del PC que han tenido una posición más bien crítica, como Marcos Barraza, Mm. ¿no es cierto?, el ex convencional, respecto de cómo el Partido Comunista ha tratado la situación de Venezuela en términos de la posición que ha adoptado, ¿no? Creo que aquí no podemos hablar todavía de un quiebre, de una fractura, pero sí que hay una discrepancia importante, diría yo, respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Hay una parte del PC que no comparte la toma de posición formal que ha tenido el presidente del partido respecto de decir que no tiene más opción, es porque esto es lo que dijo Carmona, no tengo más opción que reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela. Creo que no fue exactamente, pero más o menos esa es la idea, mm, no tengo más opción que reconocerlo. Entonces, frente a eso y a la evidencia que estamos conociendo, evidentemente, y al ocultamiento de la información, evidentemente yo diría lo contrario, yo diría no tenemos ningún elemento que nos haga plausible, ¿no es cierto?, sostener que Maduro ganó limpiamente esas elecciones. No hay elementos que nos permitan establecer eso. Por lo tanto, creo que el problema es distinto y eso es lo que yo creo de alguna manera incomoda a las ministras y al ministro del Partido Comunista, pero también a varios parlamentarios que no comparten también esta posición. Yo creo que la ministra Jara estuvo en la posición correcta, ¿no? En Chile las relaciones exteriores son de responsabilidad del jefe de Estado, ¿no? En este caso el presidente Boric, por lo tanto, la posición que adopta el presidente de no reconocer los resultados electorales del domingo pasado en Venezuela van en la dirección correcta y ella, y me imagino que la ministra Vallejo y el ministro Cataldo, como funcionarios del gobierno, no tienen más que también, ¿no es cierto?, mm. alinearse con esa posición, pero que yo creo que la comparten profundamente. O sea, es un tema también de convicciones. No creo que solamente sea porque son funcionarios de gobierno que se adhieren a la posición oficial del Estado de Chile en relación con este tema. Entonces, de alguna manera aquí el Partido Comunista en su estructura más dura, ¿no es cierto?, más anclada a temas del pasado, viene equivocando, creo yo, de manera muy compleja en términos de su futuro, viene complicando demasiado su acción política. Y eso es complicado a 80 días de una elección, ¿no? Un poco más de 2 meses de la elección y por lo tanto puede esto, en la medida que este tema, ¿no es cierto?, siga estando eh, muy instalado en los medios, ¿no es cierto?, siga haciendo la conversación política, siga girando en torno al tema de la venezolanización, ¿no?, de la política local,
evidentemente esto puede tener un efecto, como digo, que todavía no podemos dimensionar. Eh, la gente toma sus decisiones electorales cada vez más cerca del momento de la elección, por eso que digo que si el tema sigue instalado en la agenda puede tener un efecto, ¿no? Mm. Especialmente en aquellas comunas en donde hay una concentración importante de venezolanos. Recordemos que en el padrón electoral para participar en las elecciones del 26-27 de octubre hay 780.000 extranjeros con derecho a voto, ¿no? Y de una parte importante de esos 780.000 son venezolanos y venezolanas que especialmente en aquellas comunas donde hay una alta concentración, Santiago, el 30% del padrón, Estación Central el 28%, Independencia cerca del 25% del padrón electoral, en el norte en algunas comunas, evidentemente ahí puede haber un efecto importante en la medida que este tema se siga manteniendo en la agenda y en la medida también de que la estructura formal del Partido Comunista no tenga una toma de posición que esté alineada con lo que realmente está pasando en Venezuela y no con una posición un tanto trasnochada respecto de lo que ellos se imaginan que debe ser el proceso de cambio en América Latina. Sí, Ahora, Marco, ojo, no sí. solamente volumen poblacional, no es cantidad tampoco, solamente, es importante, pero también es súper importante ver cómo la extrema derecha, no solamente en Chile, yo diría en Latinoamérica, está usando a la diáspora venezolana, asociada a lo delictual, como un insumo comunicacional para atacar a los gobiernos más bien de perfil progresista o de izquierda. Entonces, con una nueva oleada de migrantes, obviamente que te da, o al menos la amenaza de que se viene una gran ola, es un muy buen argumento en tiempos electorales, este año y el que viene, para usarlo como insumo, insisto, de propaganda política. O sea, no es solamente la cantidad, es también cómo la política usa irresponsablemente a migrantes que están con un dolor profundo. Saliendo, yo viví 4 o 5 años fuera de Chile y no es fácil vivir fuera de Chile. Tomar eso como un insumo político es una responsabilidad gigante, pero tiene buenos resultados políticos, electorales, porque ya lo hemos visto en las encuestas, la gente está asociando, por distintos factores, razones mediáticas y de otro tipo, están asociando la migración venezolana a la delincuencia, con buenas y malas razones. Entonces, yo también la sumaría a lo tuyo, a lo que tú planteas que es verdad, le sumaría la dimensión propagandística en el uso del dolor de estos migrantes venezolanos que de verdad migran por necesidad y no por otra razón. Y en esa línea también se ha hablado bastante de lo estratégico electoralmente hablando que ha sido el presidente Gabriel Boric al capitalizar el discurso en defensa de la democracia en función de lo que está pasando en Venezuela, robándole un poco el protagonismo a la derecha y a la retórica que tienen en función de criticar lo que está pasando allá, el discurso de preocupación por la migración. El presidente Boric tomó la delantera no solamente aquí en el país, sino que a nivel regional ha ejercido un liderazgo al manifestarse en un primer momento no reconociendo estas elecciones, ¿no? Así que también ahí hay un punto interesante en función del impacto electoral que puede tener todo esto. Y otro para seguir con ya para ir cerrando, pero para seguir con el punto electoral, se ha hablado bastante también sobre las declaraciones de Juan Andrés Lago, este asesor, recordemos, ex del Ministerio del Interior, donde ha dicho que hay que repensar la política de alianza a propósito de todo lo que ha estado pasando, los cuestionamientos de socialismo democrático hacia el Partido Comunista. Se mantiene esa tensión pensando sobre todo en el próximo año, las elecciones parlamentarias. ¿Qué tanta escalada puede tener eso dentro de los partidos de gobierno y el oficialismo en general en mira a lo que va a pasar más adelante, no solo con las municipales, sino que con las presidenciales y parlamentarias del 2025, Marco, para ir cerrando? Sí, yo creo que es difícil que el gobierno, el oficialismo, se deshaga del Partido Comunista unilateralmente, es decir, que el oficialismo tome la decisión de marginar al PC del gobierno y que a su vez el propio Partido Comunista tenga la intención de salirse del gobierno. Estamos en un punto en donde no creo que haya cambios de aquí hasta fin de año respecto de eso, ¿no? Tendría que agravarse demasiado esta crisis, ¿no es cierto? Tener una situación insostenible en Venezuela y que el Partido Comunista siguiera apoyando formalmente a esto, formalmente el régimen de Maduro, para que esto terminara por resquebrajarse. Por ahora tenemos una tensión, tenemos una crisis desde el punto de vista de la alianza de gobierno en relación
a las discrepancias que hay entre el PC y el resto de los partidos, incluso el propio Frente Amplio ha cuestionado fuertemente esta toma de posición del PC respecto de los hechos en Venezuela. Pero evidentemente yo creo que esto no debiera tener una variación de aquí a lo menos hasta el fin de año. El próximo año entramos en una dinámica electoral distinta en función de los resultados que tengamos en octubre y por lo tanto eso podría ser objeto de revisar la composición de la alianza de gobierno en el último año de mandato, pero por ahora no veo que los discursos un tanto para los medios de comunicación, ¿no? de los distintos actores vaya a tener una expresión en decisiones de acción política. Una cosa son los discursos, la performance comunicacional que hacen de lado y lado, y otra cosa es la decisión respecto de acción política concreta para, digamos, que se expresara a lo mejor en una salida del Partido Comunista del gobierno. No lo veo por ahora eso con mucha claridad, a pesar de las posiciones, como digo, comunicacionales altisonantes de lado y lado en relación con este tema. Cristian, ¿cómo lo ves tú? No, yo estoy totalmente de acuerdo con Marco, totalmente. Esto no va a pasar más allá de mucho ruido y pocas nueces, ¿eh? Como decía Shakespeare, no va a avanzar mucho más que eso. Yo encuentro mucho más interesante lo que ustedes hoy día subieron en la mañana, en el mostrador, las relaciones de este triángulo entre comillas, amoroso-político, de la Cubillos con Matei y Alamán. Eso encuentro que es muy interesante porque ese triángulo es increíblemente alucinante y muy tóxico para la derecha, es muy destructivo. Yo creo que ahí van a pasar muchas más cosas, dado el perfil que tiene regularmente la derecha en momentos de electorales, que algo les ocurre, ¿ah? Que siempre se agarran, un poco analizando el contrapunto con la izquierda, y a pesar de todo que le han pegado al Partido Comunista, yo creo que efectivamente no va a pasar mucho más con el Partido Comunista. Esto va a volver a enclaustrarse en las paredes del PC y ahí se va a quedar por largo tiempo más, hasta que haya una especie de actualización ahí con la llegada de nuevos perfiles más jóvenes probablemente, más modernos, y en donde el peso de la historia no les pesa tanto, ¿ah? Yo creo que eso es súper importante. La historia en política, la historia de la política en la derecha no les son mucho más pragmáticos. En la izquierda, efectivamente, las emociones predominan en la historia. Y les cuesta mucho más superar eso. Y creo que el PS, por ejemplo, lo ha ido superando en el tiempo. Ahí tienen a Lorca, tienen a Allende, tienen una historia dura, muy dura, gigante, pero la han ido superando lentamente. Y el PC todavía no hace esa superación, todavía no hace esa mirada histórica crítica hacia el interior, hacia el corazón, hacia el estómago. No lo han hecho todavía, ¿ah? Y mientras no lo hagan eso, no van a salir del hoyo. Hoy día es Maduro, mañana será otra dictadura y van a quedar pegados en la historia. Les falta todavía ese proceso de reflexión teórica, ¿ah? Importante. Oye, sí, voy a aprovechar de recomendar la nota de Carlos Saldivia, donde relata un poco esta Muy buena. histórica tensión en la relación entre Evelyn Matei y Marcela Cubillo a un año de las presidenciales. Ahí describe un poco el historial, pero también es interesante verlo en materia de las figuras que se proyectan como liderazgo fuerte al interior de la derecha. Y el despliegue que está teniendo también la alcaldesa Matei a propósito de las elecciones municipales que se vienen este año, en contraposición además, y aquí meto el otro ingrediente de la presidenta Michelle Bachelet, que además va a estar en el almuerzo que van a ofrecer para el presidente Lula hoy día, pero también como un liderazgo que ha tomado la posta para sacar adelante programáticamente el despliegue de las candidaturas municipales del progresismo durante este año. Así que va a estar interesante también ese escenario que vamos a profundizar el próximo lunes a propósito de cómo se están moviendo las piezas de los liderazgos presidenciales en estas elecciones. Marco Moreno, Cristian Leporati, que estén muy bien, que tengan buen día, buena semana. A ver con qué sorpresa nos encontramos el próximo lunes, ya que hemos tenido semanas bien acontecidas. Ahí vamos a seguir comentando lo que está pasando en el país y en el mundo. Que estén muy bien. Buena semana. Un abrazo. Chao. Chao, Gracias. chao. Chao. Bueno, y yo ya lo decía, los invito y las invito a que se sigan informando a través del mostrador.cl. Tenemos esta nota de Carlos Saldivia, también una radiografía al despliegue del tren del agua por el sur de Chile de autoría de Carlos Vaso. Así que los dejo invitados a que se sigan informando con nosotros. Me despido, no sin antes también invitarlos a conocer el nuevo producto del Mostrador, bajo la autoría de nuestro editor Héctor Cosio. Hace poco lanzamos el newsletter Juego Limpio, porque la transición energética no puede esperar, y te puedes
inscribir y recibirlo en tu correo todos los martes a partir de las 9 de la mañana. Y también te cuento que para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, te puedes sumar a nuestra comunidad Cultívate, el newsletter del Mostrador sobre todos estos temas, y también te puedes inscribir de manera gratuita en elmostrador.cl. Y con esto me despido, nos volvemos a encontrar mañana martes, como saben, a partir de las 9 de la mañana. Que esté muy bien, buen día. Chao, chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.